¿Cómo están amigos, compañeros, futuros colegas? Es un placer para mí tenerlos nuevamente aquí en un vídeo de Cerebro Médico. Soy el Dr. Hugo Parrales y el día de hoy quiero que hablemos un poco acerca de la glucólisis. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuestro próximo vídeo. Bien, comencemos. Lo primero que tenemos que comprender es que cuando nosotros consumimos los alimentos denominados como carbohidratos, estos pasarán a formar glucosa en nuestro torrente sanguíneo y esta glucosa será captada por nuestras células para la formación de energía. Entonces, el objetivo final del consumo de carbohidratos y por lo tanto de obtención de glucosa es la producción de energía en la célula. La glucosa, para poder ingresar a la célula y entrar en el proceso de glucólisis y posteriormente en el ciclo de Krebs y después en la fosforilación oxidativa, requiere de una hormona llamada insulina, la cual funciona como si se tratase de una llave que abre una cerradura y que permite el paso de la glucosa hacia dentro de la célula. La glucólisis ocurre a nivel del citosol, mientras que el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa ocurren a nivel de la mitocondria. Bien, como hablaremos de la glucólisis, es necesario que conozcamos a nuestro protagonista, la glucosa. La glucosa es una hexosa, es decir, una molécula en forma de anillo que contiene un total de 6 carbonos, como podemos ver a continuación. Cada uno de estos 6 carbonos reaccionará de forma distinta en las diferentes reacciones de la glucólisis. Entonces preguntémonos, ¿qué es la glucólisis? Bien, la glucólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en realidad en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que van oxidando poco a poco cada uno de estos carbonos de la glucosa para formar 2 moléculas de piruvato, siendo el piruvato el producto final de la glucólisis. Veamos cada una de estas reacciones paso a paso. Lo primero que ocurre es que la glucosa, al ingresar a la célula, es captada por una enzima llamada hexocinasa, que evita que la glucosa salga una vez que ha ingresado a la célula. La hexocinasa utiliza al adenosín trifosfato, es decir, al ATP, para poder convertir a esta glucosa en glucosa 6-fosfato. Observa bien, el ATP es en realidad 3 grupos fosfato unidos a una molécula de adenina. Entonces, lo que la hexocinasa hace es tomar uno de estos grupos fosfato e incorporarlo a la molécula de glucosa, específicamente en el carbono 6. En este proceso, para poder incorporar a este grupo fosfato, se elimina un hidrógeno. Y de esta forma, la glucosa pasa a denominarse glucosa 6-fosfato. El ATP, que era adenosín trifosfato, ahora pasará a denominarse adenosín difosfato, porque solo se quedó con 2 grupos fosfato. Bien, la glucosa 6-fosfato ahora ya no puede escapar de la célula y tiene que continuar los diferentes procesos de reacción de la glucólisis. La siguiente enzima, entonces, que capta a la glucosa 6-fosfato es una enzima llamada fosfohexosa isomerasa. La fosfohexosa isomerasa hace un cambio conformacional en la molécula de glucosa, saca al carbono 1 del anillo de la glucosa y genera que este anillo se complete con el carbono 2 uniéndose al oxígeno que quedaba libre. De esta forma, un hidrógeno que estaba en el carbono 2 pasa al carbono 1 que ahora está fuera del anillo de la glucosa y de esta forma la molécula pasa a llamarse fructosa 6-fosfato. Ahora la fructosa 6-fosfato es captada enseguida por la siguiente enzima, que es la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa utiliza a una molécula de ATP para cargar en el carbono 1 un nuevo grupo fosfato. Por lo tanto, el ATP pasa a ser ADP. Ahora, observa bien, tenemos un grupo fosfato en el carbono 1 y en el carbono 6. Por lo tanto, esta molécula pasará a llamarse fructosa 1,6 bifosfato. La fructosa 1,6 bisfosfato entonces es captada por la enzima aldosa, que literalmente parte en 2 a esta molécula. Como es difícil que podamos comprenderlo a este nivel, con esta estructura de anillo, veámoslo de la siguiente forma. Aquí podemos ver la misma fructosa 1,6 bisfosfato, pero escrita de forma lineal. Entonces decíamos que la aldosa
parte en dos a esta molécula, generando dos moléculas inestables al inicio. Entonces, para estabilizarse, un hidrógeno del grupo hidroxilo de la primera molécula pasa al primer carbono de la segunda molécula y se forma un doble enlace. Entonces ahora tenemos dos moléculas, una dihidroxiacetona fosfato y una gliceraldehído 3-fosfato. Pero la dihidroxiacetona fosfato es en realidad solo una molécula de transición, porque enseguida es captada por la enzima triosa fosfato isomerasa, que genera un cambio conformacional, quitando al hidrógeno del grupo hidroxilo del primer carbono y pasándolo al carbono 2, y tomando un hidrógeno libre que se encontraba también en el carbono 1 y uniéndolo con el oxígeno que se encontraba libre en el carbono 2. En este proceso se elimina el doble enlace que se encontraba en este oxígeno y se formará también un doble enlace con el oxígeno que quedó libre del grupo hidroxilo del carbono 1. De esta forma, la dihidroxiacetona fosfato pasa a convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. Y observa bien, a partir de este punto, las reacciones ocurren de forma doble, porque hay dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato formadas a partir de una única molécula de glucosa. El gliceraldehído 3-fosfato es entonces captado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la cual contiene una molécula de NAD y un fosfato inorgánico. Este fosfato inorgánico, que es igual que un grupo fosfato, es utilizado para cargar al carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato y de esta forma eliminar un grupo hidrógeno. Entonces la molécula pasa a llamarse 1,3-bifosfoglicerato. El grupo hidrógeno eliminado se utiliza para cargar a la molécula de NAD, formando así las primeras dos moléculas de NADH de la glucólisis. La siguiente reacción es que el 1,3-bifosfoglicerato es captada por la enzima fosfoglicerato quinasa, que tiene a una molécula de ADP para recibir uno de los grupos fosfato de esta molécula. Entonces, el grupo fosfato que acababa de ser cargado a nivel del carbono 1 es eliminado y este pasa a formar parte del ADP y convirtiéndose así en dos moléculas de ATP en la reacción. Y la molécula pasa a denominarse 3-fosfoglicerato. Ahora, la siguiente reacción es que el 3-fosfoglicerato es captado por la enzima fosfoglicerato mutasa, que literalmente lo que hace es cambiar al grupo fosfato por un hidrógeno del carbono 1 al carbono 2. Entonces ahora la molécula pasa a llamarse 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato entonces es captado por la enzima denominada enolasa. La enolasa lo que hace es eliminar al grupo hidroxilo del carbono 1 y al grupo hidrógeno del carbono 2, formando una molécula de agua. En este proceso se crea un doble enlace con el carbono 1 y se forma la molécula llamada fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato es entonces captado por la enzima piruvato quinasa, que contiene otra molécula de ADP para obtener al último grupo fosfato y así formar otros 2 ATP de la glucólisis. En este proceso, la piruvato quinasa entrega un grupo hidrógeno al carbono 1, eliminando así el doble enlace que se había formado. Y el oxígeno libre pasa a formar un doble enlace. De esta forma, la molécula pasa a llamarse piruvato. Entonces, el piruvato es el producto final de la glucólisis y, en presencia de oxígeno, continuará su proceso a través del denominado ciclo de Krebs. Bien, ahora que ya comprendimos las 10 reacciones a nivel molecular, veamos un resumen de estas 10 reacciones. Lo primero que ocurre es que la glucosa es captada por la enzima hexocinasa, que la convierte en glucosa 6-fosfato, se consume un ATP, por lo tanto se forma ADP. La glucosa 6-fosfato era entonces captada por la fosfohexosa isomerasa, que generaba un cambio conformacional convirtiéndola de glucosa a fructosa 6-fosfato. Luego esta fructosa 6-fosfato era captada por la fosfofructosinasa, que cargaba una nueva molécula de ATP, es decir, consumíamos un nuevo ATP para cargar un grupo fosfato y así formábamos a la fructosa 1,6-bifosfato. Esta entonces era captada por la aldosa, que partía en dos esta molécula formando a la dihidroxiacetona fosfato y al gliceraldehído 3-fosfato. Pero la dihidroxiacetona fosfato o el fosfato de dihidroxiacetona era captado por la triosa fosfato isomerasa, formando otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. De esta forma, a partir de este punto, ya contábamos con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato en nuestra reacción
de glucólisis. Entonces el gliceraldehído 3-fosfato enseguida es captado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que contaba con una molécula de NAD y un fosfato inorgánico. Este fosfato inorgánico se utilizaba para eliminar a un hidrógeno del carbono 1 y así obtener este hidrógeno para cargar a la molécula de NAD. En este punto se formaban las dos moléculas de NADH de la glucólisis. Además, el difosfoglicerato o el 1,3 bifosfoglicerato es captado por la enzima fosfoglicerato sinasa, que contiene a la primera molécula de ADP que recibirá al grupo fosfato recién cargado. Entonces aquí se forman los primeros dos ATP de la glucólisis. Ahora el 3-fosfoglicerato es captado por la fosfoglicerato mutasa, que simplemente cambia el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2, denominándose ahora 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato es captado por la enolasa, formando fosfoenolpiruvato, y el fosfoenolpiruvato es captado por la piruvatosinasa, que contiene otra molécula de ADP y que roba el último grupo fosfato del fosfoenolpiruvato. De esta forma se producen otras dos moléculas de ATP en la glucólisis y se forma el producto final, que es el piruvato. Recordemos que entonces al final en la glucólisis se producen un total de 4 ATPs, pero también se gastan 2 ATPs en el proceso. Por lo tanto, la producción neta es un total de 2 moléculas de ATP. Y que por cada molécula de glucosa estamos obteniendo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y por lo tanto también 2 moléculas de piruvato. Bien, ahora veamos algunos puntos clave de la glucólisis. Lo primero, recordemos, la glucólisis es un proceso metabólico mediante el cual se degrada una molécula de glucosa para formar ATP. El producto final de la glucólisis es el piruvato. En la glucólisis se produce un total de 4 moléculas de ATP durante la fase de beneficios y se utilizan 2 ATPs durante la fase preparatoria. Por lo tanto, la producción neta es únicamente de 2 ATPs. Además, en la glucólisis también se producen 2 moléculas de NADH. En ausencia de oxígeno, la glucólisis anaeróbica tiene lugar y el NADH es oxidado junto con el piruvato por la enzima lactato deshidrogenasa para permitir la producción de ATP en condiciones anaeróbicas. Bueno, parece que hemos llegado al final de este vídeo acerca de la glucólisis. No me queda nada más que agradecerte por quedarte hasta el final de este vídeo y recordarte que este artículo ya se encuentra publicado en cerebromedico.com. Por lo tanto, te invito a que vayas y lo leas, porque ahí detallamos todavía más este tema de la glucólisis. Además, tenemos muchos más artículos que estoy seguro que serán de tu interés. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Cerebro Médico, en Instagram como Cerebro-Médico y también tenemos TikTok, que puedes encontrarnos como Cerebro Médico. Además, recuerda, también tenemos un podcast que puedes encontrar como Cerebro Médico. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.